Hola de nuevo a todos. En esta clase lo que vamos a ver es las diferencias que existen entre la minúscula, la mayúscula y las versalitas y las normas un poco de uso. Las letras minúsculas tienen en realidad una mayor riqueza de formas que las mayúsculas. Esto sobre todo es debido a que su estructura está compuesta en 3 niveles, que es la altura X, la ascendente y la descendente. Mientras que la mayúscula es totalmente un bloque visual que no trabaja con estos diferentes niveles. Además de que mejoramos la legibilidad con la minúscula que con la mayúscula, además gráficamente la tipografía en minúscula nos habla, mientras que la tipografía en mayúscula nos grita. Por eso no es conveniente muchas veces utilizar la mayúscula en textos corridos, porque visualmente es muchísimo más agresiva que la minúscula. Casi es mejor, si queremos destacar un texto, utilizar una negrita que no la mayúscula. Además, nuestro ojo no necesita captar las letras minúsculas completas para reconocerlas, con lo cual nos aporta mayor valor gráfico que no la mayúscula. En realidad, si nosotros tapamos la mitad inferior de la minúscula, siempre podremos igualmente reconocer las palabras o los textos que estén escritos, porque en realidad reconocemos mejor las partes de las letras de su mitad superior que de la mitad inferior, exceptuando los trazos evidentemente descendentes. Pero si tenemos una palabra ya podemos reconocerla independientemente de si quitamos una parte de la parte sobre todo inferior. En cambio, la mayúscula no dispone de estos descendentes ni ascendentes, con lo cual si cubrimos parte de ella nunca vamos a reconocerla como la minúscula, con lo cual estos juegos gráficos que podríamos trabajar, por ejemplo en logotipos, pues es muchísimo más difícil. Además, como os comentaba, si utilizamos la mayúscula para destacar textos o la mayúscula para textos muy largos, vamos a dificultar la legibilidad y vamos a molestar en la legibilidad. Por eso es mejor que cuando queramos destacar alguna palabra o un texto en un texto, en lugar de utilizar mayúscula, utilicemos las negritas o otro tipo de recursos gráficos para hacer esos destacados, porque funcionan muchísimo mejor. Esto intentar no hacerlo. Además, si estamos trabajando un texto y lo queremos poner en mayúscula porque es un texto corto que no sea muy largo, cuidado con el uso de la mayúscula. Siempre es mejor no tocar el tracking. Las mayúsculas se trabaja siempre con tracking 0, tracking negativo. Tracking positivo es mejor no utilizarlo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta el uso de mayúscula es no recomendable en textos muy largos, sí para destacados o titulares. Por lo que decíamos, al ser menos reconocible, cuesta más de leer, con lo cual podríamos cansar al lector de nuestro diseño. Además, hay unas normas ortográficas de uso de la mayúscula que tenemos que tener en cuenta, que esto sí que es unas normas ortográficas que tenemos que respetar. Uno es que después de punto, ya sea punto y aparte o puntos seguidos, siempre hay que escribir con una mayúscula. Después de puntos suspensivos, excepto si la frase o la oración tras los puntos suspensivos es una continuación y no hay una frase independiente, no llevará nunca mayúscula, ¿vale? En títulos de obras de creación artística también se empieza el título con una mayúscula. Los nombres propios también empiezan en mayúscula, las marcas comerciales, las celebraciones o festividades como Día de la Constitución, Año Nuevo, siempre hay que escribir la primera letra con mayúscula. No nos olvidemos. Los nombres de los datos históricos de edades, como Edad Media, Segunda Guerra Mundial, la Ilustración, etcétera, etcétera, siempre tienen que aparecer en mayúscula. Se tratan un poco como los nombres propios. Los lugares geográficos, como Irlanda, incluso zonas geográficas, los Pirineos, los Andes, etcétera, etcétera. Las ciencias académicas también van en mayúscula. Arquitectura, filología inglesa, etcétera, etcétera. ¿Y dónde más debemos utilizar la mayúscula? Pues en los nombres de los astros hay que ponerlos en mayúscula. No van en mayúsculas los puestos como directora general, jefe de estudios, que muchas veces el cliente nos obliga a poner, ¿no? Pero que esto no tendría por qué ponerse en mayúscula porque es una falta de ortografía. En las siglas, cuando las siglas tienen de 4 a menos letras, se deben escribir completamente en mayúsculas. Los acrónimos también se escriben en mayúscula. En cambio, los acrónimos de uso ya como un sustantivo común, como láser, radar, UBI, pues no es necesario ponerlo en mayúscula. Cuando los acrónimos también son nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se escribe en mayúscula la inicial. Por ejemplo, UNICEF,
UNESCO, solo es la primera letra la que va en mayúscula. Atención con esto, porque me he encontrado con muchos estudiantes que me comentan que no es obligatorio poner tilde a las mayúsculas. Y esto es un error de ortografía. Las mayúsculas también llevan tilde. Sí, sea la que sea, siempre hay que escribir la ortografía correctamente, en mayúsculas y en minúsculas. Cuidado, aparte de todo esto, ya hemos aprendido a cómo se utilizan las mayúsculas en nuestro idioma, pero el uso de las mayúsculas en otros idiomas es diferente. Entonces, siempre que tengáis que maquetar textos en otros idiomas, intentar averiguar un poco las normas ortotipográficas del uso de la mayúscula en la minúscula. Como os he comentado, es importante tener en cuenta que la mayúscula tiene menos legibilidad que la minúscula, con lo cual yo no recomiendo que utilicéis mayúsculas en textos muy largos. ¿Pero es un pecado introducir un recurso gráfico como la mayúscula en diseño de textos? Pues no, porque no es lo mismo si se hace con criterio. No es lo mismo o no se lee de la misma manera las palabras que los textos, ¿no? Las palabras no necesitan comprensibilidad, necesitan impacto. Y su forma de impactar puede ser la mayúscula. El texto corto no necesita ser comprendido de la misma manera que los textos largos. Fijaos que aquí tenemos un anuncio con un texto que no es muy largo, pues podemos evidentemente utilizar la mayúscula, porque aquí lo que necesitamos es ese impacto, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de el uso de la mayúscula de una manera pues efectiva, ¿no? Lo que no es recomendable es el uso de la mayúscula en textos muy, muy largos. Vamos ahora con las versalitas. ¿Qué son las versalitas? Las versalitas son las mayúsculas con la altura de la minúscula, ¿vale? La versalita se equivale a la forma de la mayúscula, pero con una altura X de minúscula. ¿Y por qué las necesitamos estas versalitas, no? Pues las necesitamos muchas veces pues para ocultar la mayúscula dentro de un texto largo que está escrito en minúscula. Es una manera de que esa letra, si tenemos que poner siglas y que tenemos que poner números romanos, pase desapercibido dentro de un texto. No nos llame la atención, no nos grite. Y también porque las necesitamos. Algunos diseñadores son grandes enamorados de las proporciones cuadrangulares de las versalitas y a veces no solo las emplean en cuerpos de texto para que no sobresalgan gráficamente, sino también para subtítulos, firmas o invitaciones, cuando les queremos dar un aspecto más clásico o formal. En este caso, en lugar de mezclar versalitas con mayúsculas, muchos diseñadores prefieren utilizar solo la versalita y crear así una línea limpia sin elementos ascendentes que a veces pueden ser molestos. Entonces, yo recomiendo que si queréis utilizar versalitas para algunos textos como subtítulos o títulos, no hagáis una mezcla de mayúscula con minúscula. Además, las necesitamos pues para, como norma ortográfica, para nombrar los personajes en obras teatrales, en la numeración de siglos y en la designación de artículos o estatutos de leyes o decretos, ordenanzas, por ejemplo, según el artículo tal, o etcétera, etcétera. Por último, yo os quería decir que huyáis de las falsas versalitas. Si necesitáis trabajar con versalitas y que la versalita es un elemento gráfico importante en vuestro proyecto, lo mejor es que seleccionéis una tipografía que tenga la versión de fuente de versalitas. Hay tipografías que, aparte de tener la redonda, la light, la medium, la bold, dispone de la versión versalitas. Intentar huir de los efectos que podemos tener en InDesign o en Illustrator o Photoshop, de asignar versalitas directamente simplemente apretando una tecla. Esto pues lo podéis hacer si tenéis que poner algún día una versalitas puntual y habéis seleccionado la tipografía y resulta que no tiene la versión versalitas. Pero si tenéis que hacer un proyecto potente, sobre todo editorial, en el que vais a hacer mucho uso de las versalitas, pues seleccionar una tipografía que disponga de ese estilo. Conclusiones, un poco. Conocer estas normas de trabajo con tipografía os ayudará a ser mejores en vuestros trabajos, porque sí importa la mejora de estos detalles mínimos que os comento y que os he comentado. Sí que es importante que si tenéis que trabajar con unas versalitas, seleccionéis una tipografía versalitas. Y sí es importante que si tenéis que destacar un texto, pues a lo mejor no lo hagáis con una mayúscula, lo hagáis con otro
con otro aspecto gráfico que le podéis dar a la tipografía, ya sea negrita o ya sea un cambio tipográfico, etcétera, etcétera. En la siguiente clase vamos a ver el uso de los números en tipografía.